Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al último tema de este módulo. Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Como les había indicado, vamos a hablar del último tema de este módulo que trata de las drogas en abuso, ¿no? La toxicología, la química toxicológica de las drogas en abuso. Vamos a empezar definiendo a una droga como toda sustancia capaz de modificar una o más funciones psíquicas o físicas, ¿no? Sustancias activas que actúan sobre el sistema nervioso central y otros órganos. El abuso de drogas es el uso excesivo, persistente y esporádico de algunas drogas que no están relacionados con la parte o con la práctica médica. El uso indebido de drogas está caracterizado por conductas que incluyen una compulsión a tomar una droga en forma continua o periódica para experimentar cambios psíquicos y sentir, ¿no?, el placer de consumir estas drogas. Podemos indicar algunos factores que influyen en el consumo de las drogas. Entre estos factores tenemos los factores del agente o droga, factores propios del individuo y factores del medio. Dentro de los factores del agente o droga podemos indicar la disponibilidad de la droga, disponibilidad de esta droga que se va a consumir, el costo de la droga, la pureza, ¿no?, la potencia y la vía de administración. Entre los factores del individuo que conducen al consumo de estas drogas pueden ser algunos trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión, insomnio, quizás bipolaridad y psicosis. Entre las crisis vitales, un ejemplo podría ser la adolescencia, ¿no?, que muchas veces este factor de la adolescencia, donde se encuentran los cambios de humor, podría decir, tienden a poder realizar el consumo de este tipo de drogas. Dentro de los factores del medio o los factores ambientales están la familia, ¿no?, que algunos problemas que se puedan presentar dentro de la familia puede inducir al consumo de estas drogas. También el contorno de las amistades y la cultura y sociedad. Las consecuencias del consumo de este tipo de drogas pueden ser daños psíquico-físicos, conflictos sociales, conflictos laborales, conflictos escolares y conflictos familiares. Dentro de la clasificación de estas drogas vamos a indicar o vamos a ver drogas estimulantes. Dentro de las estimulantes vamos a mencionar a la cocaína, las anfetaminas, luego las depresoras, donde está la marihuana, el opio, luego los alucinógenos, y vamos a indicar el LSD y el éxtasis, y otras drogas como inhalantes y tabaco. Perdón. Dentro de las drogas estimulantes tenemos mencionamos a la cocaína, cuyo metabolito activo es el benzoil metil
gonina, ¿no? Esta cocaína, bueno, se obtiene a partir de las hojas de arbusto del Erythrodium coca, que en realidad el principio activo que se obtiene o el principio activo de de la hoja de coca es la gonina, que tiene una acción como anestésico local. A partir de esta estructura se realiza diferentes reacciones químicas, diferentes síntesis, hasta obtener la cocaína. La cocaína es una droga de elección de mayor utilización, ya sea por diferentes clases sociales y edades. Es estimulante extremo, ¿no? Es extremadamente adictivo, que afecta directamente al cerebro. Bueno, aquí tenemos lo que es la síntesis, o perdón, la estructura de la cocaína, ¿no? Una vez ingresado al torrente sanguíneo, empieza a metabolizarse y se forma el metabolito activo, que es el benzoilegonina, que va a actuar directamente en el cerebro, ¿no? La cocaína viene en dos presentaciones, una que es el clorhidrato de cocaína, o base libre crack, que es un polvo blanco, ¿no? También la otra presentación es la pasta base, conocida como pitillo o bazuco, que tiene una coloración marrón, que se debe a que esta cocaína o esta pasta base es una mezcla, que es un producto de la refinación, ¿no? Para la extracción o para la obtención del clorhidrato de cocaína. Entonces, esta es una mezcla de lo que es metanol, éter, permanganato de potasio, etcétera, que son sustancias que se utilizan en la síntesis o para la obtención del clorhidrato de cocaína. La cocaína puede ser inhalada, o sea, el polvo a través de las vías nasales. El clorhidrato de cocaína es el que se inhala. Consiste en la aspiración de este polvo por la nariz, ¿no? Donde es absorbida y atraviesa las membranas nasales, llegando así al torrente sanguíneo. Puede ser inyectada, diluida, igual el clorhidrato de cocaína, se diluye con agua y pueden inyectarse directamente en el torrente sanguíneo. Puede fumarse normalmente lo que se fuma es el bazuco o pitillo, que consiste en inhalar el humo hacia los pulmones, donde van a ser absorbidos al torrente sanguíneo. La cocaína, al ser inhalada, puede afectar, puede presentarse una pérdida en lo que es el olfato, hemorragias nasales, ronquera y irritación del tabique. Al ser inyectada puede aumentar el riesgo de contagios de VIH. Los efectos neurológicos de la cocaína, entre estos podemos citar lo que es la excitación, ansiedad, psicosis, cefalea, hemorragias, inquietud, delirio, convulsiones, puede llegar hasta un infarto y alucinaciones. Otro estimulante que vamos a mencionar son las anfetaminas, que son sustancias sintéticas estimulantes del sistema nervioso central. La estructura de estas anfetaminas son parecidas a la adrenalina. Y se dice que las estructuras de las anfetaminas, mientras más se alejen de la estructura de la adrenalina, tienen más poder estimulante del sistema nervioso central.
Dentro de las más utilizadas de las anfetaminas, podemos mencionar al sulfato de D-anfetamina o dextrina y el sulfato de anfetamina racémica, ¿no? O benzedrina. De estas dos, la más potente es la dexedrina. Estos son algunos productos sintéticos de anfetamina, ¿no? La anfetamina, la metanfetamina, la catinona, la efedrina. De estas dos, las más utilizadas son la anfetamina, las anfetaminas que se utilizan como depresores del apetito, y la metanfetamina, que esta estructura es base para la obtención del éxtasis o MDMA. Bueno, aquí un poco de lo que hemos hablado atrás, ¿no? Las anfetaminas o dextrina, llamada también píldoras de adelgazamiento, anfetas o pepas. Las metanfetaminas, como habíamos indicado, que es la base para la obtención de éxtasis, que también es llamada la droga del amor, cristal y speed. Otro tipo de anfetaminas que se pueden obtener, bueno, de la naturaleza, en realidad lo que se obtiene de la cata edulis, que es la efedrina, que es precursora de la anfetamina. Otras drogas de origen sintético podemos mencionar lo que son las el facetoterano y la fementracina. La presentación de las anfetaminas se pueden encontrar como comprimidos de centramina, cápsulas de sulfato de anfetaminas y polvo de sulfato de anfetamina. La vía más común para la administración de las anfetaminas es la vía oral. También se puede administrar por vía intravenosa como metanfetamina, y algunas veces, bueno, la combinan con algunos opiáceos, perdón. También se puede fumar, o sea, se puede administrar fumando como sulfato de anfetamina e inhalando el clorhidrato de anfetamina. Por vía oral se consume frecuentemente en forma de pastillas o comprimidos. Presenta una rápida y efectiva absorción. Su distribución es amplia y atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica y placentaria. Por vía intravenosa se consume o se administra disolviendo estos preparados, donde se consume o se consigue una mayor rapidez e intensidad en los efectos, ¿no? Esta intensidad se llama flash, que dura algunos minutos, y dice que se experimenta un placer extremo. Por vía inhalada se consigue igual efectos inmediatos, ¿no? Esto produce o puede producir sarpullidos perioral, perinasal, y se obtiene, o dice que se tiene un olor y aliento especial cuando se consume de forma inhalada estas anfetaminas. Los metabolitos activos de las anfetaminas son 3, que puede ser la norepinefrina, ¿no? La para-hidroxiepinefrina y la para-hidroxianfetamina. Estos son los 3 metabolitos activos de las anfetaminas. Los efectos de estas anfetaminas pueden ser euforia, exaltación, incremento de la atención, insomnio y pérdida del apetito.
Bueno, eso como referente a lo que son las anfetaminas. Ahora vamos a hablar de los depresores. Dentro de los depresores vamos a mencionar al cannabis. Cannabis es una planta originaria de la India, conocida por sus fines medicinales. Dentro de los compuestos del cannabis podemos mencionar compuestos cannabinoides, terpenos, flavonoides, alcaloides, estilbenos y amidas fenólicas. Este cannabis presenta mayor cantidad de cannabinoides. Bueno, la marihuana se extrae de lo que son las hojas de las flores de la planta seca del cannabis sabiata. El principal compuesto activo es el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol. Este THC se va guardando en lo que son las hojas en forma de ácidos, y una vez que se empieza a hacer el secado de estas hojas y almacenado, se descarboxila y obteniendo así, de cierta forma, se van formando los metabolitos, que es el TSH. Aquí tenemos algunos cannabinoides, ¿no? Es el TSH, el CBG, que son compuestos del cannabis. Otra forma es el aceite de hachís, que es una mezcla, dice, de resina con algunos disolventes, una resina de lo que es el cannabis, ¿no? Conocido también como chocolate, se vende en forma de tabletas y se consume al fumar mezclando con tabaco o con pipas de agua. La vía de administración de la marihuana es por lo general fumando, ¿no? A veces o en algunos países se puede ingerir en forma de productos de repostería. Los efectos de la marihuana y el aceite de hachís son normalmente estimulación, pueden presentarse mareos, euforia, sedación, sensación placentera, alteración en la percepción del tiempo y del espacio, y también puede producir crisis de ansiedad y pánico. Otro de los depresores es el opio, que es una mezcla compleja de sustancias que se extraen de lo que es la dormidera, que es la Papaver somniferum, que contiene la droga, que es la droga analgésica, que es la morfina, aparte de otros alcaloides. La composición del opio, en el látex se puede observar o se obtiene el 10% de morfina y el 2% de codeína. Además de otras como la papaverina y la tebaína. Aquí están algunas estructuras de la morfina, la codeína y la tebaína. Aquí también, la morfina, que es de origen natural, y ya otros compuestos opioides, como la heroína, cuya base es la morfina, luego también el tramadol. Estas ya son de origen sintético. El modo de consumo de los opioides, de estos depresores, es fumando o en pipas metálicas, papel de aluminio. También pueden utilizar un cuchillo calentando al rojo vivo, ¿no? O aplicándole sobre piedras calientes. Al ser ingeridos, dice que presenta un sabor desagradable, ¿no?
También por vía intravenosa se puede preparar disolviéndolas, ¿no? Y puede inyectarse directamente al torrente sanguíneo. Los efectos de estos depresores, los primeros efectos son relajación y somnolencia. Cuando va aumentando el efecto, sienten un hormigueo, picor de todo el cuerpo y posteriormente deja de sentir dolor. Otros efectos pueden ser disminución de la temperatura corporal, mala asimilación de los alimentos y en casos graves de ya abuso de estos opioides, insuficiencia respiratoria, congestión pulmonar, asmas o anginas de pecho. Dentro de los alucinógenos vamos a mencionar a lo que es el LSD, que es la dietilamina del ácido lisérico. Es un alcaloide semisintético derivado del cornezuelo de centeno, ¿no? Que es una especie de hongo que crece, que se desarrolla preferentemente en el centeno. Los alcaloides que se obtienen del cornezuelo de centeno son la ergotamina, ergometrina, el ácido lisérico y la ergolina, que son precursores del LSD. El LSD se obtiene en forma de cristales normalmente en laboratorios ilegales. Estos cristales se pueden o se convierten en líquidos para ser distribuidos. Son inodoros, incoloros y tienen un sabor amargo. La presentación de estos del LSD pueden ser en cápsulas, en papeles absorbentes, en líquidos o en papel de gelatina. Entonces, estas drogas o el LSD es una droga alucinógena que va a producir alteraciones profundas en la percepción de la realidad, ¿no? Se dice que se empiezan a oír sonidos y ver imágenes que no existen. Algunos efectos físicos del LSD son la dilatación de las pupilas, sudoración, insomnio, sequedad de la boca, temblores y aumento de la temperatura. El éxtasis también es otro alucinógeno, llamado también MDMA, que es el 3,4 metilendioximetanfetamina, que es una droga sintética y pertenece al grupo de los perturbadores. Este éxtasis se conoce con el nombre, como ya hemos indicado, de MDMA, EVA, PEPA, píldora del amor, pastillas o rolas. Y normalmente se consumen por vía oral, ¿no? Y según la concentración de la droga, o sea, de MDA, estas pastillas van a tener diferentes colores, formas y olor, que sirve como para identificarlos. Los efectos del éxtasis son sensación de bienestar, desinhibición, euforia, agudización en lo que son el sentido del tacto y de la vista. También pueden presentarse náuseas, vómitos, mareos, sequedad en la boca, pérdida del apetito, elevación de la presión. Bueno, luego, dentro de otras drogas, vamos a hablar también, podemos mencionar a los inhalantes,
que estos inhalantes actúan directamente sobre lo que es el sistema nervioso, ¿no? En segundos de haber consumido estos inhalantes, dice que presentan algunos efectos similares a los del alcohol. Entonces, estos inhalantes son un grupo diverso de sustancias volátiles cuyos vapores, al ser inhalados, van a producir efectos psicóticos. Dentro de los inhalantes podemos mencionar los disolventes volátiles, que son líquidos que se van a vaporizar a temperatura ambiente. Entre estos podemos mencionar quizás a los removedores de pintura, quitagrasas, gasolinas, pegamentos y el tolueno. Los gases, que incluyen las anestesias de uso médico, aquellos productos también de uso doméstico y comerciales como el éter, cloroformo y el óxido nitroso. Los inhalantes pueden ser aspirados por la nariz o por la boca de varias maneras, ¿no? Puede ser aspirando, inhalando los vapores del mismo envase, rociando los aerosoles directamente a lo que es la nariz y la boca. También puede ser aspirando o inhalando estos vapores rociados dentro de una bolsa de plástico. O también colocando o rociándolos en un trapo que ha sido impregnado por por estos inhalantes. Los efectos de estos inhalantes, este inhalante, estos vapores van a llegar rápidamente a lo que es el torrente sanguíneo. Y la mayoría de los inhalantes produce efectos similares a los del anestésico. Se pueden presentar lo que es la habla confusa, parecida a lo que es la borrachera, un mareo, alucinaciones, delirios, también incapacidad en coordinación de los movimientos. ¿No? Bueno, y finalmente vamos a hablar de otra droga, que es el tabaco, ¿no? Estos cigarrillos o puros son de origen, o sea, se hacen de las hojas secas del tabaco, pero también se agregan otras sustancias para poder dar sabor y hacer más agradable el fumar. Entonces, el humo de estos productos está formado por una mezcla compleja, ¿no? Cuando se produce la combustión, y que en realidad es la mezcla de todos los componentes o aditivos que se han ido utilizando para la preparación de los cigarrillos. Algunas sustancias o la composición del cigarrillo podemos indicar que hay cadmio, plomo, arsénico, acetona, butano, benceno, ¿no? Es una lista de todos los productos que son añadidos a la producción o a la preparación de un cigarrillo. Podemos ver aquí en esta tabla, ¿no? Por cigarrillo, cuánto se puede inhalar. Por ejemplo, de monóxido de carbono, se puede inhalar de 10 a 23 miligramos, dióxido de carbono de 20 a 40 miligramos, acetona de 100 a 250 miligramos, benceno de 12 a 48 miligramos, acetona de 100 a 225 miligramos, ¿no? Esto es por cigarrillo. Vamos a hablar de algunos
componentes del tabaco, ¿no? Que son dañinos, que es la nicotina, que es la sustancia que estimula el sistema nervioso central y es la que produce el deseo de volver a repetir, fumar, ¿no? Entonces, sobre el sistema circulatorio, puede producir vasoconstricción, taquicardias y aumento de la presión arterial. El alquitrán de tabaco, que es una sustancia que probablemente sea cancerígena, que es producida por la combustión del tabaco y otros componentes. Este alquitrán lo que hace es adherirse en las cilias pulmonares, reduciendo la capacidad de proteger el organismo. Y es la que deja el color amarillento en la dentadura y en los dedos. Bueno, y finalmente el monóxido de carbono, que es un gas incoloro muy tóxico que se produce por la combustión del papel y del tabaco. Perjudica lo que es el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos, desplazando el oxígeno de la sangre. Bueno, ese es el tema, bueno, el último tema que hemos preparado para este módulo o el último día de este módulo. No sé si he dejado de compartir. Sí. Muchas gracias, doctora Zárate. Sí, ya dejo de compartir. A los participantes les invitamos a habilitar el micrófono para hacer las preguntas correspondientes o hacer uso del chat para